Ahora, en cuanto a la segregación de privilegios, lo que nos interesa aquí es seguir el principio del mínimo privilegio, es decir, solo dar a los usuarios los privilegios necesarios para que hagan su trabajo, no más. Sí, no es cómodo muchas veces, implica que tengan muchas restricciones, pero es necesario, no solo para protegerlos a ellos, sino para proteger el lugar en donde están trabajando. Si quieren como tener una idea un poquito más general de código de control de acceso, pueden buscar este libro así tal cual. Mínimo, ciberseguridad del mínimo privilegio for Dummies. Lo pueden buscar y así lo encuentran. Este es un libro súper cortito, pero está más o menos sencillo lo que está explicado y algunas cosas de las que vamos a hablar vienen ahí. Ah, por cierto, les acabo de entregar una hojita que es como un checklist de lo que hemos estado viendo aquí, es como el resumen del resumen del resumen, para que puedan justamente seguirlo para hacer aseguramiento de servicios, de servidores. Ahora, ¿cuál es el mínimo privilegio? Ninguno. Eso es un hecho. Si estamos viendo qué le vamos a dejar hacer a un usuario y qué no le vamos a dejar hacer, el principio es que no haga nada que no tenga permitido hacer. ¿Cuál es el privilegio más común? Ah, pues vamos a darle al administrador pues para que no delata. ¿No? Y es lo más común en realidad. Si no, pueden pensarlo, ¿cuántos de sus usuarios tienen permisos de administrador en un equipo en el que realmente no lo necesitan? ¿Es más cómodo? Sí. ¿Es más problemático? Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa si con ese usuario alguien abrió un phishing que descargaba un ransomware y empezaba a cifrar su equipo? Que el ransomware lo va a hacer sin ningún problema. ¿Qué pasa si el usuario estaba muy limitado? Seguramente va a cifrar las cosas del usuario, pero solo las del usuario, ¿no? Entonces, no le den administrador a sus usuarios. Yo sé que es más cómodo, pero no lo hagan. ¿Dónde está casi el arte de trabajar con privilegios? Darles solamente aquellos que necesita para realizar su tarea. ¿Dónde puede estar el problema? Sobre todo es algo común en, digamos, ambientes académicos. No, es que fulanito lleva aquí 1000 años y no puedes limitarlo porque su equipo es así, casi como sagrado. No, aquí es importante. El malware, por ejemplo, no distingue si alguien es un investigador nivel C del SNI o es un becario, ¿no? El malware no dice, ah, no, es un becario, él sí. Ah, no, es del SNI. No. El malware va igual para absolutamente todos. Si tienen más privilegios unos que otros y no son necesarios, les va a afectar exactamente igual. ¿Dónde está un punto importante? Y que es algo que pueden apalancar ahorita para que sea más fácil que se pueda implementar. Que las limitaciones que se hagan hacia los usuarios, no solo de los usuarios comunes, sino también de los usuarios que administran, tienen que ser apoyadas por la dirección, hablando organizacionalmente. ¿Eso qué implica? Que ustedes propongan una política para limitar esto y que los apoyen. ¿Regularmente es difícil? Sí. ¿Cuándo se vuelve más fácil que estas políticas se implementen? Cuando algo les pasó. Ah, es que ya me pasó. No, sí, hay que proteger, sí, ya que pasó, ¿no? Ahorita hay una gran ventaja. Tenemos que empezar a implementar todos estos controles de datos personales y pueden justamente también usarlo para crear este tipo de políticas de una vez, ¿no? Es un requerimiento. Entonces, no solo lo cumplan, utilícenlo para realmente asegurar de fondo. Entonces, en cuanto a los servidores, primero hay que identificar qué usuarios son los que tienen privilegios y cuáles son los que necesitan. No todos los que trabajan con un servidor necesitan los mismos niveles de privilegios. Hay quienes tienen más tareas, hay quienes tienen menos tareas, hay quienes no necesitan acceso a ciertas cosas y hay quienes no deberían de poder hacer ciertas acciones.
¿Qué necesitan? Que un usuario se conecte local o remoto. ¿Cuál es la ventaja de dejar que un usuario solo se conecte localmente? Que entonces tendrá que ir físicamente al equipo y loguearse. Si lo hace remoto, lo podrá hacer prácticamente de cualquier lado si no lo tienen controlado, ¿no? La recomendación, si es un usuario que tiene muchos menos privilegios, déjenlo solamente local. También hay otro tipo de controles, ¿no? Si tienen un control de acceso hacia los servidores, bueno, ya tienen entonces varios métodos que les ayudan a protegerlo. 2. ¿En qué horario necesitan conectarse? Hay administradores que sí necesitan una conexión a cualquier hora de cualquier lugar, eso es cierto. Pero hay otros que solamente necesitan conectarse de ciertos lugares en ciertos horarios, ¿no? Si por alguna razón y llega a suceder a un servicio social le dan acceso a un servidor por cualquier razón, porque está haciendo la T, por lo que sea, ese servicio social necesita conectarse en cualquier momento, ¿cierto? Tiene un horario, entonces limítenlo solamente a ese horario. Importante, y es algo que sí sucede mucho en una red normal, cada usuario que se dedique a hacer administración necesita 2 cuentas, al menos. Su cuenta de usuario normal, limitada como la de cualquier otra, que es la que debería usar para prácticamente todo, y su cuenta de administrador, que es con la que entonces realiza tareas administrativas. Necesitan al menos esas 2. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado que regularmente muchos usuarios usan la misma cuenta para sus tareas diarias. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ustedes están trabajando en un Active Directory? Ese Active Directory controla todos los equipos Windows de su equipo. Si trabajan con su cuenta de administrador y tienen privilegios y les queda un malware, ¿qué va a pasar? Que ese malware tiene acceso a toda la red directamente. ¿Qué pasa si lo hacen con una cuenta de usuario limitado? Que seguramente tendrá acceso tal vez solo a su equipo y podrá intentar propagarse, pero no lo logrará tan fácilmente. Entonces sus usuarios administradores necesitan al menos 2 cuentas, de preferencia dependiendo de lo que hagan, hasta 3 o 4. Por ejemplo, nosotros manejamos 2 o 3 niveles dependiendo de lo que hacemos y no somos muy grandes. Importante, monitorear lo que están haciendo los usuarios y las cuentas con privilegios. Yo sé que seguramente si les pregunto ahorita si monitorean lo que hacen sus cuentas administrativas, me van a decir que sí, sin problema, ¿cierto? ¿Saben lo que hacen, cuando lo hacen, de dónde lo hacen? ¿Qué pasa si hay un problema? ¿Cómo pueden saberlo? ¿Cómo pueden prevenirlo? Bueno, vamos a ver ahorita formas de hacerlo, sobre todo con la parte de HIDS. Sí es posible usar doble factor de autenticación. Hay muchos sistemas que ya lo tienen, ya tienen la facilidad de hacerlo. Entonces, si van a usar una cuenta, sobre todo con más privilegios, establecer un método de doble factor. Si no lo pueden hacer, por decir, por medio de un token, si no lo pueden hacer por medio de un teléfono o algo parecido, bueno, tal vez incluso hay controles de acceso físico podrían ayudarles a mitigar esto. Y el punto importante, hay que monitorear y monitorear y monitorear qué es lo que se está haciendo. Pasos recomendables justamente para la segregación de privilegios. 1. Contar con un inventario de equipo y software de sus servidores. ¿Qué equipos tengo y qué debe estar instalado ahí? ¿Qué pasa si de repente se instala algo en un servidor que no estaba programado? Algo no está bien, ¿cierto? Si se bajó un paquete y se instaló y no lo teníamos planeado, no se hizo con consentimiento, algo está mal y hay que estarlo revisando. Entonces, para eso hay que tener un monitoreo. Hay sistemas que ya lo hacen en automático, en cuanto instalan algo que no va, les avisa. Un HIDS, entre otras cosas, es lo que hace. Hay que integrar el cumplimiento y las regulaciones, que lo que ustedes vayan a decir que se va a hacer esté documentado. Si no está documentado, no tiene por qué seguirse. Entonces, lo que vayan a hacer hay que documentarlo. Sé que la documentación es bien dolorosa, yo lo sé. De hecho, seguramente cuando estudiaban, el único que no hacía nada en el equipo hacía la documentación, ¿no? Bueno, resulta hoy día que eso es súper importante, entonces hay que hacerla siempre. Hay que establecer políticas, es decir, hay que documentarlo, hay que establecerlas como políticas
y hay que implementarlas técnicamente. No solo decir qué es lo que deberíamos hacer, sino cómo lo vamos a hacer. Que a niveles, por decir, de algo como un ISO 27000, unas cosas son las políticas, el deber ser, y otros son los controles, el cómo se implementa esa política. Y hay que documentarlo todo. Hay que usar controles de aplicaciones, es decir, no hay que dejar que se ejecuten cosas que no estén permitidas, aunque las puedan instalar. Es decir, qué sí pueden ejecutar, qué no pueden ejecutar y por qué, ¿no? Sobre todo en servidores. Tal vez en equipos cliente esto puede ser un poco más flexible, pero en servidores si hay algo que no necesitan ejecutar, hay que limitarlo, hay que poner un control para que no se ejecute bajo ninguna circunstancia, a menos que en algún momento sea necesario. Y justamente gestionar y proteger los privilegios que se le asignan a los usuarios. ¿Qué puede hacer cada persona? ¿En qué momento? ¿Para qué cosas? Hay algunas herramientas, por decir, esta organización, esta compañía, Titanic, tiene por ahí algunas herramientas gratuitas, no son libres, solo son gratuitas, que les pueden ayudar como algunas cosas de seguridad. Tiene por ahí algunas que les ayudan justamente a revisar sus contraseñas. Tienen otras, por decir, que les deja buscar elementos para poder cumplir con el mínimo privilegio, para ver la seguridad en sus dispositivos finales, en sus endpoint, para buscar cuentas con privilegios, o para ver cómo está funcionando sus servicios, qué cuentas tienen asociadas y con qué permisos están ejecutando. ¿Cómo hacemos regularmente esta parte de segregación de privilegios? En un Linux regularmente lo hacemos con un sudo, ¿cierto? La gran ventaja de un sudo, le permite a un usuario ejecutar comandos con ciertos privilegios con sus propias credenciales. Con ciertos privilegios quiere decir que puede realizar ciertas cosas como si fuera algún otro usuario sobre ciertos comandos. El administrador debería controlar qué comandos puede ejecutar una persona o un grupo. Solamente esa persona debería poder ejecutar esos comandos específicos. Y debería ayudar, en principio, es importante, en principio a seguir el principio del mínimo privilegio. Pero si administran un servidor Linux, saben que regularmente no es así, ¿no? Algo importante, sudo les ayuda a llevar el registro de lo que se hace, guarda un registro de todos los comandos que se van ejecutando y tiene por ahí justamente un control de que sí puede o que no puede hacer, ¿no? Si inclusive intentaron hacer algo y no les llegó a hacer, no solo les manda un mensaje de error, sino también lo registra. Y bueno, la configuración se establece justamente en el archivo etc sudoers. Ahí le ponen ustedes qué privilegios le van a dar a cada quien. Como recomendación, dependerá como sobre todo de usos y costumbres qué editor les gusta usar, pero la recomendación es que lo hagan con un VI sudo. En algunos viene directamente con un VI, en algunos viene con nano. La ventaja es que les hace una revisión de la sintaxis antes de que escriban algo extraño. Pueden usar algunos alias, es decir, generar grupos de nombres de usuarios, grupos de nombres de equipos, ya sea por IP, ya sea por hostname, ya sea por una red completa, es decir, conjuntos de equipos, y les deja hacer alias de comandos. Esto es muy útil cuando ustedes empiezan a implementar sudo de una manera mucho más formal. Es decir, si yo necesito que un usuario solamente ejecute cosas que tienen que ver con Postgres, busco todos los comandos que me interesan asociar con esa cuenta, hago un alias de todos esos comandos y lo guardo. De tal manera que cuando yo lo empiece a referenciar, o cuando lo quiera referenciar, ya no tengo que escribir todos los comandos, solamente me refiero al alias, ya sea de los comandos, de los equipos o de los usuarios. Una de las ventajas
en la parte de los comandos, así que pueden usar ustedes por ahí comodines, signos de pregunta para un carácter o asteriscos para 0 o más caracteres. Yo sé que esto es lo más común y lo sé. Que un usuario, para empezar un usuario, le den un... ¿Cómo se pone el sudo? Ah, ponle all, ya, punto. Eso que implica que el usuario desde cualquier lugar puede ejecutar como cualquier usuario cualquier comando. Eso no está bien en absolutamente ningún lugar. La sintaxis general les deja poner un usuario, el host desde donde se puede conectar para ejecutar estos comandos y los comandos. Es la más básica, la que deberemos al menos de tener un grupo. No deberíamos asignar nunca permisos a un usuario en específico. Siempre la recomendación, la buena práctica les dice que deberían hacerlo a través de grupos. Tener una persona, un grupo, y que tenga los privilegios correspondientes del grupo. ¿Por qué? Porque si esa persona por alguna razón ya no está, simplemente le elimino el grupo y todos los permisos que tenía heredados en cualquier lugar por el grupo se van. Si esa persona se va y yo le asigné permisos específicos al usuario, tengo que buscar dónde está el usuario, y si alguno se me va, esa persona se va a quedar con esos privilegios, lo cual no es una buena idea. Entonces la sintaxis general, como más común, debería ser el grupo al que le estamos dando el permiso, de dónde se está conectando, y puede ser un alias de equipos, desde dónde es válido que el usuario se conecte. Eso quiere decir que no le vamos a dar permisos de cualquier equipo, sino de dónde está trabajando, dónde puede llegar a compartir un equipo, como quién lo va a ejecutar. Esto es importante, no todos los comandos necesitan ser ejecutados como root. Si va a ejecutar cosas de Postgres, tal vez solamente necesita ejecutarlas como el usuario Postgres. Si va a hacer cosas de web, tal vez solamente necesite ejecutar como www. Es decir, limitarlo como quién puede hacer uso de esos comandos y los comandos que va a usar. ¿Qué pasa si yo le dejo un all? De donde sea, como quien sea y lo que sea. No lo hagan, por favor, no lo hagan. Una de las cosas que casi no se usan y que sí son muy comunes de sudo y se pueden usar, es que también les dejan negar cosas. En ese caso, yo lo que les estoy diciendo en el tercer ejemplo, estoy diciendo que se puede conectar del host 1, pero no se puede conectar del host 2. Pueden decirle de dónde no se puede conectar, simplemente con un signo de admiración. Inclusive no puede decirle solamente como qué usuario, sino como qué usuario o como qué grupo puede ejecutar algo. Hay algunos permisos que se asignan al grupo, puede decirle como qué grupo se puede ejecutar. ¿Vale? Eso sí es. En Windows se puede ver desde dos perspectivas, la parte de los usuarios o la parte de privilegios como tal, lo que Windows maneja como privilegios. En esa parte no me voy a meter mucho porque sí es muy compleja y es muy técnica, y podemos pasarnos aquí lo que resta solamente viendo esa parte. Entonces solamente lo voy a ver desde el punto de vista de usuarios muy general. Existen usuarios que ya están predefinidos en sus sistemas Windows. Los más comunes en un equipo standalone, en un Windows cualquiera, en un Windows 10, Administrators, Backup Operators, Network Configurations y Remote Desktop Users, o como se traduzcan en español. ¿Eso qué quiere decir? Muchas veces les dan permiso a los usuarios porque necesitan hacer algo y no tienen como la capacidad, ¿no? Una de las quejas más comunes que de repente nos hemos encontrado es que necesita cambiar su configuración de red y para eso necesita ser administrador. No. Si necesita cambiar su configuración de red, con que esté en el grupo de Network Configurations Operators, en ese basta para que pueda hacer cambios en la red. Los grupos que ya están predefinidos les dejan hacer gran parte de las tareas que necesitan hacer los usuarios para usar su equipo. Sería bueno que en lugar de solo meterlos a administrators, le dieran específicamente el grupo que necesita para realizar algo, para limitar lo que está haciendo.
Esto se vuelve un poco más complejo cuando estamos hablando de dominio. Algo también que hemos visto de repente en la parte de dominios es que de repente algunos términos no son como muy claros, algunos, sobre todo los grupos, no son como muy claros en el alcance. Cuando muchas veces nosotros le preguntamos a gente que trabaja con un dominio cuál es la cuenta con más privilegios, nos dicen que es el domain admins, los administradores del dominio. Y no, la cuenta más poderosa siempre es la de Enterprise Admins. ¿Quién debería estar en la cuenta de Enterprise Admins? Solamente un usuario. Y es un usuario que debe estar protegido y solamente debe tener acceso por una persona en específico. ¿Por qué? Porque ese usuario puede hacer cualquier cosa en cualquier lugar del dominio o del árbol completo. Los domain admin deben estar limitados solamente a quienes realicen tareas sí sobre dominio. Fuera de ahí, hay otras cuentas que les ayudan a hacer cosas ya mucho más específicas sobre el dominio. Trabajar con políticas de grupo, con Group Policy Creator Owners, administradores locales de los equipos que les permite realizar cambios en los equipos individualmente, pero no a nivel dominio, que ya son las cuentas de administrators. Esas cuentas funcionan localmente en los equipos, pero no pueden hacer nada en la red en general. Y hay que tener cuidado con algunas otras cuentas que de repente son poco visibles, casi nadie las revisa y tienen algo que puede ser como peligroso en algún momento. Sobre todo los backup operators. Los backup operators pueden hacer backups de los equipos, de cualquier cosa del equipo, y pueden restaurar esos backups. Casi nadie monitorea esas cuentas porque casi nadie las usa. Pero si hay una cuenta ahí que no está haciendo mucho ruido, puede hacer respaldos de lo que esté prácticamente cualquier equipo del dominio. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cuentas. Con los Hyper-V Administrators sí tienen por ahí supervisores. Importante con los usuarios de escritorio remoto, con los Remote Desktop Users. Son los usuarios que pueden conectarse remotamente al equipo. Vamos a ver un poco más de RDP al final. Server Operators pueden hacer cualquier cosa en los servers. Entonces eso les da acceso prácticamente a cualquier server, excepto los controladores de dominio. Y usuarios. Y donde sí no deberían tener nunca ningún usuario, literalmente a ningún usuario, es en los esquema admins. El esquema es como el conjunto de clases que usa Windows para trabajar, bueno, que usan los dominios para trabajar. Si el esquema se les echa a perder, su dominio tiene una gran posibilidad de que deje de funcionar bien. Si no hay ningún usuario en ese grupo, no pueden hacer modificaciones del esquema. Si necesitan hacer cambios en el esquema, lo cual es muy raro, agregan al usuario que lo va a hacer, hace los cambios y los saca. La recomendación es que no tengan prácticamente a nadie nunca en el esquema admin. Ahora, justo lo que decimos, ¿no? Es que el usuario necesita una aplicación y la aplicación le pide forzosamente que tenga cuenta de administrador. No, regularmente lo que sucede es que los programadores de esas aplicaciones toman como el camino fácil. Dicen, bueno, el usuario necesita hacer un cambio en la red. ¿Qué voy a hacer? Pues te doy cuenta, le digo que necesita administrator para ejecutarlo. Necesita elevar privilegios. Regularmente no sucede así. Lo hacen porque es más fácil, sí, pero esto se puede limitar. Hay herramientitas, por decir, está Loabook Live, que ahorita está en la versión 2.3. Esta es una de las herramientas que les puede ayudar mucho, tanto en servidores como en clientes. Si ustedes tienen una aplicación que en algún momento les pide permisos administrativos, pueden ejecutarlo con esta herramienta. Lo que va a hacer es hacer un análisis de la herramienta cuando se esté ejecutando hasta que ustedes la cierran y les lanza un reporte, les dice qué privilegios necesita y cómo lo pueden solucionar, de tal manera que no le den permisos administrativos al usuario, sino solo los permisos para la aplicación que están usando. Eso los limita. De tal manera que si alguien les dice, es que no, yo necesito permisos forzosamente de administrar mi equipo, ¿por qué? Porque necesito esta aplicación, la analizan, le dan los permisos que necesitan y no más, y lo limitan a él y el posible impacto de una vulnerabilidad en su equipo.
Como cosas extra que ya no voy a andar como justamente mucho. Uno, cosas que pueden usar por decir con RDP, con un restricted pin. Esto es muy útil, digo, sería como bueno si usan RDP para administrar equipos Windows. El intercambio que se hace en algún momento, si no están dentro de un dominio y no tienen un token asignado, puede viajar su contraseña en algún momento. Esta opción, que en realidad funcionalmente a ustedes no les afecta absolutamente nada, ustedes ven que funciona exactamente igual, lo que hace es evitar que en ningún momento pase la contraseña por la red. Entonces, si ustedes inician una conexión por escritorio remoto con esta opción, lo que va a hacer es evitar que su contraseña viaje nunca sobre la red y se quede solamente local. ¿Vale? Es un proceso un poco más complejo, pero si quieren como andar en ello, nada más se un ojo. Y justamente lo que veíamos, la parte de tokens y privilegios, no me voy a meter como mucho en eso, pero sería una buena idea que vieran todos los privilegios que hay, desde la parte del debug, que es más poderoso, hasta todos los que hay un poquito más debajo, para que sea un poquito más claro.